Presentación del caso. El gobierno colombiano autorizó la creación de grupos de civiles armados y la provisión privada de seguridad mediante la figura de las denominadas convivir. Esto se dio mediante la conformación de grupos paramilitares avalados por el decreto 354 de 1994. Deliberación de los hechos. Desde finales de los años 40, en Colombia, se venía gestando un periodo de violencia sin precedentes, generado por varias crisis sociales desencadenadas por decisiones políticas que fueron provocando un descontento en la población civil de la nación para con los gobernantes. Dicha inconformidad se transformó en grupos armados ilegales que persiguen los ideales de libertad y transformación social marxista, liderada por los dos grandes referentes contra la lucha del imperialismo yanqui, como Fidel Castro y el Che Guevara, dando nacimiento a grupos de guerrillas llamados FARC-EP, Movimiento de Liberación Nacional ELN, entre otros. Estos grupos, a raíz de la razón social de su lucha, optan por diferentes formas de financiación para la causa, entre las cuales está servir de agente estatal en los lugares donde la fuerza pública no llega, cobrar extorsiones, secuestrar personas que ocupan lugares privilegiados o estratégicos en la sociedad y política colombiana. En consecuencia del actuar de estos grupos armados al margen de la ley, diferentes gremios de campesinos y ganaderos adinerados del Urabá y el Cauca empezaron a reunirse estratégicamente con empresarios que tenían operaciones en las zonas rurales de Antioquia y Colombia, para empezar a analizar posibles opciones en contra de estos grupos que representan una amenaza para los negocios y la seguridad de sus empresas, familias y hogares. A finales de los años 70, gracias al secuestro de un miembro de la familia del clan Ochoa, conocidos empresarios y presuntos narcotraficantes de Antioquia, con la ayuda del cartel de Medellín, nace lo que sería la primera manifestación a gran escala del fenómeno paramilitar en Antioquia y Colombia, el Escuadrón Más, muerte a secuestradores. Lo que empezó como una guerra entre narcotraficantes y grupos subversivos, más tarde se convertiría en la creación de un ejército privado con un fondo de 446 millones de pesos de la época y 2.230 hombres armados. Dentro de estos están las fuerzas públicas, los grupos armados ilegales, como los frentes de guerrilla y los bloques paramilitares. Tenemos a los gremios, a los empresarios y los mismos denominados narcotraficantes. Si bien estos son los actores que dan lugar a este hecho, entonces preguntémonos quiénes son los afectados. Dentro de los afectados podemos tener a la población civil. Esta población civil está altamente expuesta a la violencia generada por los grupos al margen de la ley, sufren amenazas, desplazamientos forzados, extorsiones y pierden, o mejor, se les viola los derechos humanos. Los gremios y empresarios, este gremio está altamente afectado por las extorsiones y realmente por las implicaciones que dentro de su núcleo familiar pueden llegar a tener. La fuerza pública, por otro lado, al tratar de defender los derechos de los civiles, pues tienen una pérdida alta de la vida y también temas emocionales porque hasta pierden la seguridad en ellos mismos. Los familiares de las víctimas son otro actor afectado, otro grupo que podemos denominar dentro de este caso afectado por los problemas emocionales, el miedo, la inseguridad que traen todos estos hechos de violencia. Papel de la guerrilla. Radica como una respuesta vehemente a la ausencia del Estado en las poblaciones más remotas y alejadas del territorio colombiano. Estos se sustentan desde ideales y doctrinas revolucionarias populistas. Las diferentes guerrillas que han surgido en la nación han sido actores importantes en el desarrollo del conflicto armado, realizando acciones que vulneran a la población civil, como por ejemplo, reclutamiento forzado de menores, toma de propiedades de territorios baldíos de Colombia, robo de ganado, entre otros. Los grupos o bloques paramilitares surgen como respuesta del Estado conformado por civiles armados,
para el combate de los grupos subversivos, en este caso los guerrilleros, que estaban en proliferación en la ruralidad colombiana. Aunque si bien este fenómeno paramilitar ya se podía observar desde la década de los 40, toma gran auge a finales de los 70 y comienzo de los 80, junto con el fenómeno de los carteles del narcotráfico. Estos bloques paramilitares se emplean como un brazo alterno a las fuerzas públicas, conformados por integrantes del ejército y sicarios de los carteles del narcotráfico. Posteriormente son legalizados por el Estado bajo el nombre de las Convivir, como una asociación de ganaderos y empresarios, para su defensa en contra de la extorsión y la delincuencia ejercida por los frentes guerrilleros. El papel de la población tanto rural, campesinos como la urbana, son los que sufren la consecuencia de los fenómenos sociales adscritos a la violencia provocada por estos grupos al margen de la ley. Esta parte de la sociedad es la que sufre los vejámenes en carne propia y luego las consecuencias de dicha violencia sobre cada una de las dimensiones de su vida. Determinación del problema real. ¿Cuál es el problema principal? La incapacidad del Estado para suplir las necesidades reales de los ciudadanos y que como consecuencia ocasiona oleadas de violencia que acaban con la vida de miles de inocentes. Esto debido a la conformación de guerrillas y por avalar el uso de armas a la población civil. Otros valores morales que podemos identificar en este caso son la convivencia pacífica y tolerancia y la integridad. En primer lugar, la convivencia pacífica y tolerancia, podemos determinar que el fenómeno paramilitar ha afectado a la convivencia en las comunidades colombianas. La presencia de estos grupos ha generado miedo, intimidación y división social. ¿Qué causa esto? Pues que debilita los lazos comunitarios y dificulta la construcción de una sociedad basada en el respeto y la tolerancia. En segundo lugar tenemos la integridad, donde en la integridad se viola la parte física, la parte psicológica de las personas, lo cual genera miedo y sufrimiento en la sociedad. Incluso la corrupción y actividades ilícitas generan una falta de integridad ética y moral. Esta corrupción hace que la sociedad sienta desconfianza en las decisiones tomadas por los empresarios que participan de las actividades ilegales. Identificación de los valores morales del caso. El fenómeno paramilitar en Colombia ha generado una serie de implicaciones bioéticas y ha afectado diversos valores morales fundamentales. Algunos de los valores morales más afectados en el contexto del fenómeno paramilitar incluyen derecho a la vida. El valor fundamental del derecho a la vida se ha visto gravemente afectado por las acciones de los grupos paramilitares en Colombia. Estos grupos han sido responsables de numerosas masacres, asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas, violando el derecho fundamental a la vida de las personas. Dignidad humana. El respeto a la dignidad humana ha sido ampliamente transgredido por los grupos paramilitares. Sus acciones, como las torturas, tratos crueles e inhumanos y las violaciones de los derechos humanos, socavan la dignidad intrínseca de las personas y generan sufrimiento y trauma. Ahora miremos el marco legal relacionado con el fenómeno paramilitar en Colombia, el cual ha evolucionado con el tiempo para abordar los crímenes cometidos por estos grupos paramilitares. Este marco legal promueve la justicia transicional. Algunas leyes y mecanismos legales relevantes son la Ley de Justicia y Paz 975 del 2005, establece un marco jurídico para la desmovilización, desarme, reintegración de los paramilitares, ofrece beneficios jurídicos a cambio de la verdad. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 del 2011 reconoce los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Por último, podemos mencionar la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, creada para el proceso de paz con las FARC. También tiene competencia para juzgar crímenes cometidos por los paramilitares, busca establecer los hechos investigados, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra. Hay otros marcos regulatorios como lo son la Corte Penal Internacional.
Si bien tenemos estos marcos legales, estos organismos de control, es importante destacar que la implementación y aplicación de estas leyes han enfrentado desafíos y críticas. El proceso de justicia transicional en Colombia es complejo y aún continúa en desarrollo para garantizar la verdad y la reparación de las víctimas. Conclusiones. Es importante tener presente que las vulneraciones atroces a los derechos humanos en Colombia han sido cometidos tanto por paramilitares como por grupos guerrilleros. Sin embargo, en el fragmento plasman una óptica de aprobación estatal mediante la creación de decretos para la legalización de grupos paramilitares ante la Constitución Política de Colombia. Este cierre, más allá de abrir heridas y recuerdos oscuros en una sociedad tan golpeada como la colombiana, lo que busca es proponer una serie de estrategias pedagógicas para reparar y dar luz a las nuevas generaciones. Hacer memoria. Destinar cátedras universitarias y asignaturas en los colegios que nutran la memoria colectiva sobre la historia del país en cuanto al conflicto armado. De esta manera se forja una cultura de la prevención y la no repetición para garantizar los derechos humanos básicos y primordiales de la nación. Reintegrar a la sociedad colombiana, tanto a víctimas como victimarios. Perdón y no repetición. Tanto víctimas como victimarios necesitan atención por parte del Estado que les garantice por medio del acceso al sistema educativo, como la educación para el trabajo, un reconocimiento digno como miembro que le aporta activamente a la sociedad. La educación y el trabajo dignifican al ser humano. Trabajar con las familias afectadas por la violencia. Cuando una persona fallece a raíz de un acto violento, no solamente se afecta un proyecto de vida, sino un grupo de vidas. De esta forma, todas las personas que hayan sufrido el conflicto armado de forma directa o indirecta deben ser acogidas por medios de trabajos activos de entidades gubernamentales que les garanticen el acceso y la reintegración a las actividades normales de la sociedad en una nación.